What's up, students? Chicos, bienvenidos al video Juevano. Creo que así sería. Y hoy vamos a hablar de un tema de relevancia si hablamos de movimientos sociales actuales, como lo es el feminismo. Y como dije en mi primer video que está aquí, no voy a dar una conclusión si estos movimientos son correctos o no, o vaya, el medio en cómo se están expresando, porque se me hace muy justo que seres humanos exigir que se respeten sus derechos. Seres humanos están pidiendo respeto a otros seres humanos. Y mi raza desde el principio ha sido muy horrible. Y hoy vamos a hablar del derecho de la mujer en México, el sufragio de la mujer en México. Y como siempre nuestro país viene atrasado, fue el último en cederle el voto a la mujer. Pero bueno, basta de rollos. Empecemos. Contexto histórico. Y hay que saber desde dónde empezó la democracia, el voto, Revolución Francesa y la independencia de las 13 colonias. Como lo dije en mi video de la independencia de México, que se los dejo ahí. Que como dije, con esos dos eventos se dieron las primeras repúblicas del mundo, en el inicio de la edad contemporánea. A raíz de esto salió el documento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ojo, del hombre y del ciudadano, no de la mujer. Se deja muy en claro que la participación de la mujer no iba a ser contada en decisiones políticas. Y créanme, así siguió por mucho tiempo, hasta que empezaron los primeros levantamientos feministas y impidieron pues su derecho a participar en la política. Y varias ciudades lo cedieron fácilmente. Al final tenían que aceptar que era una parte de la población importante la mujer. Pero para México no fue nada fácil. Y sí, en parte porque somos muy machistas los mexicanos, pero sobre todo por la inestabilidad política que ha tenido México desde los inicios más bien, con los golpes de estado, traiciones para quedarse con la silla presidencial. Por eso no se le daba importancia a la población, ni mucho menos a las mujeres, en cuanto a decisiones políticas, porque simplemente no había democracia. Se decía que sí, pero no había democracia, puro golpe de estado. Aquí es cuando llega mi buen Benito Juárez, cuando él empieza a restaurar la república, hace la constitución del 57 y empieza ahí como que a estabilizar la política de México. Y aquí es cuando ya entran pues los ciudadanos que pueden participar en las elecciones. Pero de nuevo a la mujer no se le contó. Y ahí sí es una cosa reclamarle al Benito Juárez. Bueno, uno de los primeros movimientos de feminismo en México fue desde la Constitución de 1824, que pedían ser consideradas como ciudadanas, pero pasó de largo. Ahora con Benito Juárez hubo una segunda de este tipo. En 1853, en Zacatecas, hubo un levantamiento de mujeres que lo mismo, pedían ser reconocidas al menos como ciudadanas del país, y que fue muy pequeño, y Benito Juárez al final no lo escuchó y no lo tuvo en consideración para la Constitución de 1857. Again. Pero bueno, apenas estamos en la punta del iceberg. Les presento a Lorraine Wright. ¿Y quién fue ella? Una periodista mexicana, quien fundó la primera revista feminista llamada Violetas de Anáhuac, junto con el primer periódico feminista llamado Mujeres de Anáhuac. Lo que quería Lorraine Wright era difundir el sufragio femenino que estaba ocurriendo en los demás países, de que ya estaban cediendo votos y en México no, ni la ciudadanía. Y esa era la exigencia, no de que se hiciera también en México. Bueno, de nuevo este movimiento no tuvo mucha relevancia, la verdad, por lo que tienen que pasar alrededor de 25 años más para que tengamos un siguiente evento importante. Llegamos al siglo XX con una de las guerras más sangrientas de esos tiempos, la Revolución Mexicana. Yo creo que se sabe la historia, ¿no? Pero si no, se les explico rápidamente. Porfirio Díaz lleva mucho tiempo en el poder, Madero lo quiere quitar con el plan de San Luis, se va Porfirio Díaz, Madero presidente, Madero se tarda en cumplir promesas, Zapata lo intenta quitar con el plan de Ayala, no solo él, sino otros muchos. Madero se trata de defender con Huerta lo traiciona, Huerta se proclama dictador, ahora surgen más levantamientos, pero ahora son contra Huerta, surge Carranza hace la Constitución del 17, la actual. Carranza llega al poder, lo quieren quitar del poder, Carranza es asesinado, llega Obregón al poder y más o menos por ahí se va acabando la revolución en general. Darán la Revolución Mexicana en un minuto o algo así. Y me preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el sufragio de las mujeres? Simple que las mujeres fueron muy participativas en la Revolución Mexicana. Muy participativas, un elemento primordial, yo diría. Y participaron desde Madero, con los grupos como el Club Femenil Antirreeleccionista o las Hijas de Cuauhtémoc. Y bueno, después de tanta participación y lucha que también hicieron, se les debería haber recompensado, ¿no?
Bueno, pues ni en cuenta de que las mujeres participaron, porque en el Congreso Constituyente las mujeres pasaron desapercibidas. Escucharon a todo el mundo, al pobre, al campesino, al rico, a los políticos, todos, menos a la mujer. Ni me toque agradecimiento fue eso, ni derecho al voto, ni derecho a ser votadas, y mucho menos la ciudadanía, ni eso. Por lo que llegamos a lo que sería la detonación del enojo de las mujeres, llegando con una de las primeras figuras que sobresalen en estos movimientos, y les presento a Hermila Galindo, quien fue una líder de la revolución, creando varios grupos para combatir con Madero, luego contra Huerta y finalmente con Carranza para hacerse amiga de él. Creó el Seminario de la Mujer Moderna, hablando de lo mismo, del sufragio de la mujer, y en 1916 dio un discurso en el primer Congreso Feminista de Yucatán, hablando de la libertad sexual de la mujer, un tema muy mal visto en esos momentos, sobre todo si eras mujer, ya que las mujeres se las consideraban que tenían que ser puras y nada revoltosas. Después de esto, Hermila presionó mucho a Carranza para que las mujeres se consideraran en la Constitución de 1917, pero como dije antes, no les hicieron caso. Bueno, el siguiente año, en 1918, Hermila lee la Constitución y se da cuenta de que pasaron algo por alto, y es que no prohibía la participación de la mujer en los distritos electorales, y ella claro que no lo iba a desaprovechar, se postuló como candidata a un distrito electoral, pero en cuanto se enteraron las autoridades le quitaron cualquier oportunidad y de inmediato cambiaron la Constitución con una reforma, diciendo que los únicos que podían participar en cualquier tipo de acción política eran los ciudadanos. Y recalco, los ciudadanos eran los hombres, varones de 18 o 21 años. La demás población que no se considera ciudadana no podía participar en ningún tipo de acción política. Y eso sí le dolió a Hermila, ya que en los próximos años no dejó de participar en la política para favorecer a la mujer, pero ya no lo hizo tan activamente como lo había estado haciendo hasta ahora. Ahora llegamos a 1922 en Yucatán, donde Felipe Carrillo Puerto es elegido como gobernador del estado, quien era hermano de Elvia Carrillo Puerto, una de las luchadoras que estuvo en la chispa de la revolución mexicana contra Porfirio Díaz, de las primeritas que estuvo en la lucha armada, por lo que desde ahí ya era una mujer importante y lo va a ser aún más en el resto de la historia. Te las presento. Felipe Carrillo le prometió a Elvia Carrillo que si ganaba las elecciones para gobernador de Yucatán iba a hacer todo lo posible para apoyar el sufragio femenino, y no por su hermana, sino es que él también veía las injusticias que se cometían en contra de las mujeres, y así lo hizo. En cuanto llegó al poder, le dio la ciudadanía a las mujeres en Yucatán, un increíble avance. Y ahora sí volvamos a la Constitución de 1917. Recordemos que los únicos que podían participar en la política eran los ciudadanos, y si las mujeres ya eran ciudadanas ya podían participar en la política. Pues ya estaba todo listo. Elvia Carrillo oficialmente fue la primera mujer en ocupar un puesto importante en la política, siendo diputada local de Yucatán. Poco después de ella también se le juntaron Beatriz Peniche y Raquel Sipsi, y en Yucatán solo era el inicio, ya que en otros estados estaba aplicando lo mismo, como San Luis Potosí, Tabasco y Chiapas. Claro que en estos estados era con muchas restricciones, como saber leer, tener educación, ser mayor de 30 años y bla 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 bla. Al final se seguía frenando un poquito el voto femenino, pero ya se estaba liberando. Bueno, Felipe Carrillo en este momento era un héroe. Había iniciado un movimiento a favor de las mujeres, pero recordemos que si tienes a alguien inconforme con poder, sobre todo de la política, en ese caso, pues se va a deshacer de ti de la manera más fácil. Y así fue en el caso de Felipe Carrillo, ya que en 1924 gente opositora al movimiento del sufragio feminista lo asesinaron, y así dejaron sin gobernador de estado al estado de Yucatán. Y lo que siguió fue el escape de todas las diputadas femeninas del estado tener que escapar, y que se habían quedado sin respaldo en general. Luego se quitó este derecho del voto de la mujer en Yucatán, y fue al principio del derogo del derecho. Y que sucedió lo mismo en San Luis Potosí y en Tabasco, dejando así a Chiapas como único estado que sigue teniendo este voto,
Muchas felicidades para Chiapas y siendo la única chispa encendida de este movimiento. Pero Alvia Carrillo obviamente que no se iba a quedar con los brazos cruzados, ya que en los próximos años, en 1927, fundó la Liga Orientadora Feminista Socialista, que luego se iba a volver la Liga de Acción Femenil. Ya desde aquí todas las mujeres estaban a favor de este movimiento, ya no había marcha atrás. Los siguientes eventos importantes se dieron hasta el gobierno del PRM, creado por mi buen Tata Cárdenas, de lo mejor que ha tenido este país, debo decir. Y es que desde el principio el Tata Cárdenas intentó acoplar mucho al pueblo y hacerse muy unido a él, por lo que si quería completar esa misión en lo máximo que podía, era obvio que tenía que apoyar a las mujeres feministas y sobre todo un grupo creado en 1935 llamado Frente Único Pro Derecho de la Mujer, que era un grupo muy organizado con 50.000 afiliadas, ya imagínense, por lo que Cárdenas prometió empezar a ayudar a estos movimientos. Y fue en 1937 donde Cárdenas presentó una propuesta de reforma a la Constitución en el artículo 34 para que las mujeres finalmente pudieran votar, lo que habían estado pidiendo. Esta reforma se aprobó en la Cámara de Senadores y Diputados y estaba todo listo para que saliera y se pusiera en vigor. Y en septiembre de 1938 en cualquier día se debería haber publicado oficialmente en el diario oficial. Pero a la mera hora se fue todo para abajo. Se canceló la reforma en general y no se sabe a ciencia cierta por qué. Y algunos historiadores dicen que el gobierno tenía el estereotipo de la mujer que era muy religiosa. Y sabemos que religión es a conservador. La guerra entre liberales y conservadores de Benito Juárez. Por lo que si iban a favor de la iglesia iban a votar lo más seguro por un partido conservador. Y no, eso no era posible. O sea, el PRI muy liberal y no sé qué, pero aún así tenía que conservar el poder. Entonces al final por eso se dice que no lo cedieron del todo. Eso fue un desalento bien gacho. Les dieron muchas esperanzas bien feo. Para seguir con esta historia hay que saltarnos al sexenio de Camacho. Lo siento, Camacho, para irnos al gobierno de Miguel Alemán, donde por conveniencia de ideales y popularidad decidió cederles el voto municipalmente a la mujer. Un buen avance, pero como de nuevo por pura conveniencia, porque Miguel Alemán sigue viendo a las mujeres como amas de casa, y así lo dijo en su discurso cuando les dio este derecho, que el gobernar iba a ser muy fácil para ellas, porque era como cuidar una casa. Wow. Pasemos al siguiente sexenio, donde hay que ponernos en contexto. Mundialmente otra vez, éramos de los países más atrasados en el continente americano en cuanto a ese tema, ya que países como Canadá, Gringolandia, Argentina, Cuba, Puerto Rico y el Ecuador, que no está en el Ecuador, ya habían cedido el voto y éramos de los pocos que faltaban en todo el mundo en general. Pero bueno, como dije, en el sexenio siguiente, que sería Adolfo Ruiz Cortines, presentó como propuesta de candidatura completar finalmente este movimiento, esta lucha y cederles el voto a la mujer, y ganó las elecciones presidenciales. Y hay que mencionar a una mujer más importante en esta historia, sobre todo en el desenlace. Señores, les presento a Amalia de Castillo Ledón, una mujer importante, ya que ella había estado en muchos puestos importantes políticos, siendo la primera mujer embajadora de México en Suiza y siendo la primera mujer en estar en un gabinete presidencial justo en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, y bueno, otros muchos puestos más que excelente. Ya vimos que es muy poderosa, y como estaba en el gabinete de Adolfo Ruiz Cortines, prácticamente lo obligó a cumplir con su promesa de campaña, porque como cada país de México que ha tenido, excepto mi buen Cárdenas, el candidato da propuestas muy buenas y a la mera hora no hace nada. Por doña Amalia, Adolfo Ruiz Cortines tuvo que ceder con tanta presión y finalmente dio el voto a la mujer, anunciándolo oficialmente el 17 de octubre de 1853. Por fin, porque ahora sí se publicó oficialmente en el diario oficial. Y claro que de inmediato las mujeres empezaron a votar en elecciones, pero llegó la más importante hasta 1958. Y obviamente estamos hablando de las elecciones presidenciales, donde las mujeres por fin votaron en estas con el ganador de el compañito de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos. Y así es como acaba esa historia. Y aquí acabamos con el video, donde les digo que este es un tema muy importante que hay que recalcar en estos momentos de los movimientos feministas, donde sabemos que estas peleas no son para nada recientes y que, como digo, está bien que las mujeres se expresen, no sé si con el medio con el que lo hace, pero vaya, al final se tiene que hacer escuchar de alguna manera. Por esta semana hemos acabado, dejen su apoyo y nos vemos hasta el próximo lunes. Bye. Uy, al parecer se me cayó agua por ahí, tengo que limpiar porque si no se ve en el video. Muy bien.